están? Buenas noches, bienvenidos a Esto es Noticias. Estaré reemplazando por un par de días a Pablo Millas. Ya les voy a contar por qué. Antes pasamos a revisar las principales noticias en titulares. Operativos policiales y detenciones masivas ponen en aprietos a los tribunales. Los magistrados están anunciando un colapso y el presidente dijo que estas rondas de vigilancia van a continuar. Termina la segunda visita de los enviados papales a nuestro país. Ambos han pedido perdón y también van a anunciar en los próximos días qué le van a decir al Papa Francisco. Alcalde de Santiago anuncia el cierre del Liceo Amunátegui tras el incendio del establecimiento. Será clausurado por el resto del año y sus alumnos deberán ser reubicados. La cantidad del desfalco es mínima. Esto lo dijo el director general de Carabineros en su primera cuenta pública. Claro, esto comparado con el presupuesto anual de la institución. También le estamos contando que según Cademu, un 76% cuenta con el respaldo del actuar de Carabineros frente al conductor de Uber. Sin embargo, la ley que regula esta aplicación y otras plataformas digitales de transporte lleva meses estancada en el Congreso. ¿Por qué? Tendremos una interesante entrevista para saber qué está ocurriendo con esta iniciativa. Aquí comienza Esto es Noticia. Tenemos nuestros invitados hoy día y les vamos a contar. Estamos con Sergio Campos de Radio Cooperativa. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Además, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Perfecto. Y también estamos aquí con Álvaro Flores, presidente de los magistrados. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos un interesante entrevistado, justamente Álvaro Flores, y vamos a comenzar con él. El detalle de un tema que ha generado mucha polémica, donde uno ve de partida enfrentarse al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Lo decíamos en titulares, este colapso por los operativos policiales, el último, y si uno hace un balance total, dejó más de 17.000 detenidos. Recordemos que estuvo ahí el presidente Sebastián Piñera encabezando el último operativo, él inició este trayecto, estaba ahí en La Pintana, pero a grandes rasgos los propios jueces han pedido que esto no sea tan masivo. Álvaro, quiero saber en primer lugar tu opinión respecto a estos masivos operativos, bueno, estos operativos policiales y también por el tema del alunizaje. Sí, no ha sido una petición de la Asociación de Magistrados, la verdad es que fue una opinión particular de la presidenta de la Corte de Santiago, que en el contexto de una reunión con jueces, al parecer deslizó la idea de un eventual colapso. En los hechos, ese colapso no se produjo. Creemos que no se va a producir con los recursos regulares que arbitran los tribunales de garantía. Esto es con sistemas de turno los fines de semana para hacer los controles de detención. Se logró dar respuesta eficaz. Hubo ciertamente algunos inconvenientes. Y es algo más de 4.000 las detenciones porque la cifra de 17.000 que ha dado el gobierno es entre marzo y esta fecha. Claro. Es el total. Pero ahora cuando son uno... 17.000 detenciones, pero son delitos de muy diversa categoría. Sí, hay que evaluar eso en la perspectiva de los resultados, porque de este último grupo de detenciones del fin de semana, un poco menos de 5.000, el primer filtro lo hace el Ministerio Público, la Fiscalía. Estas son facultades autónomas de quien dirige la persecución penal, el Ministerio del Interior ciertamente, y a través del órgano que la ejecuta, que es el Ministerio Público y las policías. Entonces, una detención pasa primero por el tamiz del fiscal respectivo y allí ya hay un primer filtro. Lo que digámoslo así, se trasvasijó como controles a los tribunales. Por ejemplo, en el Centro de Justicia de Santiago el día sábado no fue más de un 40% del número regular. Y eso significó que con los mismos recursos y la misma disposición de los turnos se pudiese realizar todas las audiencias. Cuando uno habla, Álvaro, de los turnos de fin de semana, ¿cuánta gente está trabajando ahí? Porque claro, uno dice 4.000 personas en un solo fin de semana, es una cifra muy alta. Se reduce, pero estamos hablando a nivel de Chile. Le voy a dar una cifra precisa. En el Centro de Justicia de Santiago, el día sábado en la mañana, se esperan regularmente entre 210 y 220 detenidos. Llegaron 288, no es una cifra que podamos decir abismante. Y en la tarde, en el turno de la tarde, de 80 se subió a un número algo mayor, siempre en el rango de un 40% adicional. Entonces, lo que ocurrió es que existiendo dos turnos, hubo una situación de cierto retraso al inicio, con la misma dotación de jueces que es reducida respecto de las 15 salas que hay, de las 11 salas que hay regularmente abiertas durante la semana.
Recordemos que esta no es un operativo novedoso, esto ya venía ocurriendo en años anteriores, los jueces están acostumbrados a esto. Entonces, claro, se dio un poco una voz de alerta a partir de la opinión de una magistrada, pero en realidad no se produjo el colapso. No hubo colapso entonces. O sea, pero ahí tiene tres instancias que son interesantes en todo este proceso judicial que tiene su complejidad, porque por una parte la policía previene o reprime el delito, después pasa a la fiscalía va ante los jueces y los jueces muchas veces consideran que las pruebas de la fiscalía no son lo suficientemente probatorias de un delito y ahí se acusa falta de rigor de los fiscales y de las policías que son las que actúan en primera instancia. Entonces, por otra parte se acusa a los jueces de ser muy laxos, por ejemplo, como el caso de San Antonio, donde se dejó prácticamente libre a los inculpados de un delito que era tenencia de arma, porque el propósito de la detención no era precisamente controlar la tenencia de armas en la maleta del vehículo, era hacer un control vehicular de documentación. Así es. En este caso no olvidemos que son controles dentro de un operativo, controles de detención. Efectivamente el Ministerio Público, respecto de cada una de las detenciones, hace una evaluación si corresponde pasarlo al control ante el tribunal. Ahí hay un primer sedazo. Por eso, de los 4.000 y tantos detenciones como cifra que parece impactante, usted ve el impacto que se genera, por ejemplo, en el principal centro de control de detención del país, que es el Centro de Justicia. Pasamos de 220 a 288. Y según información que tenemos recopilada hoy día por el coordinador del Centro de Justicia, aproximadamente el 90% de esas detenciones significaron no prisión preventiva, sino que una mera citación, porque para que comparecieran a algún acto del proceso. ¿Por qué? Porque lo que más se detuvo fue por flagrancia, probablemente muchas de esas asociadas a delitos muy menores, que ameritan no privación de libertad, sino que eventualmente citación, haciendo una prospección de la pena que se puede aplicar. Y además, órdenes de detención que los mismos tribunales habían despachado, pero que estaban pendientes, muchas de las cuales tienen que ver con gente que no compareció a un proceso y un largo etcétera. Y allí hay que hacer un poco la evaluación de si se trata de un operativo realmente fuerte y que apunta a la eficacia de detener, por ejemplo, una criminalidad más grave. Entendiendo, Álvaro, sus palabras, uno puede pasar a dilucidar que aquí el problema no son los tribunales, sino lo que viene después, que son las cárceles, que están totalmente hacinadas y con serios problemas, y también se está invirtiendo muy poco en estos recintos penitenciarios. ¿Qué pasa con ese porcentaje, un 10% que va finalmente, tal vez, a la cárcel? Bueno, hoy tenemos una cuestión que para nosotros es como oscilante, ¿no?, dentro de las políticas públicas, porque si usted mira hace 7, 8 años o 10 años, la demanda fundamental es más prisión preventiva. El sistema procesal penal ha logrado mucha eficacia desde el punto de vista del encarcelamiento con condenas y reducir los tiempos de prisión preventiva, tener más gente condenada que en prisión preventiva. Pero hasta hace 2 o 3 meses, el ministro de Justicia, un poco en esta lógica oscilante, señalaba que tenemos muchas personas en prisión preventiva y la prisión preventiva no puede ser la nota. Entonces, estamos viviendo un poco una bipolaridad desde el punto de vista de la evaluación de nuestras políticas de seguridad. Y uno de los problemas que manifiesta este síntoma tiene que ver con lo que usted relata, que son cárceles hoy día, el encarcelamiento como una sanción probablemente no la más eficaz. ¿Y cómo reciben la crítica del presidente Piñera, que fue bastante duro con respecto a la actuación de un juez en el caso de San Antonio? Bueno, eso dio lugar a una reacción bastante enérgica de la asociación, usted lo sabe. Para nosotros esto fue claramente una intervención en una función judicial, con una crítica a nuestro juicio injusta, porque de alguna manera se demostró, hubo bastante opinión en esos periodos, que se trataba primero del ejercicio de una potestad legal. Hay 320.000 controles de detención en el año en Chile, el año 2017, cifra más o menos exacta, 327.000. Se trata de una facultad privativa y que hay que ejecutar, así como los enjuiciamientos, las exclusiones de prueba. Se hizo con fundamentos por parte del juez de la causa, y en ese sentido identificamos nosotros que el presidente Piñera y el Ejecutivo en general estaba nuevamente presionando indebidamente para sacar del foco de la responsabilidad la propia responsabilidad en la persecución del delito y en políticas públicas eficientes. Nosotros hemos dicho como jueces claramente que no tenemos una función asignada por Constitución de persecución del delito, o sea, nosotros no somos parte de la agenda de seguridad pública, somos
como nos dice la Constitución y la ley, terceros imparciales. Pero estos terceros imparciales muchas veces son criticados, son cuestionados, cuando la gente dice, a ver, parece que el sistema es muy garantista. ¿Cómo responden ustedes a esas críticas? Lo que pasa es que si ser garantista significa operar a partir de los criterios que están en los códigos, por ejemplo, ejercer controles de la legalidad o ilegalidad de una detención que está establecido expresamente en el código, somos garantistas porque aplicamos una ley que está así concebida. Entonces, se presenta como peyorativamente, como si el juez tuviese una opción diferente y que esa opción es saltarse la ley. Y eso es improcedente. Y allí las políticas públicas y el uso mediático de ciertos relatos desde el Ejecutivo son bastante injustos. Por ¿Hay eso, populismo ahí? yo creo que hay populismo. Hay una dosis fuerte de populismo, de efectismo en ciertas políticas, Pero, y es parte de la familia del populismo penal. Sí, antes de comenzar el programa, tú hablabas del caso de un alunizaje que había que mostrar pruebas. ¿Cómo era esa historia? Que había que mostrar pruebas Ahí en Vicuña Maquena. en Vicuña Maquena de que se trataba de Ese la auto luna. que entró y no de la Tierra. a un local, Sí. claro, y ahí hubo una explicación del juez bastante Claro. llamativa que Claro. generó también mucha polémica. Mire, ese es un caso que tal vez, no sé si se pueda entrar al fondo, pero hay algo bien relevante. Eso lo reveló la prensa, lo puso como un error del juez, pero lo que no reveló es que es una dentro de miles de resoluciones en ese ámbito, pero además, si se entiende que ahí hay un error, porque nunca hemos propuesto ni hemos postulado a la ciudadanía que somos infalibles, si se entiende que hay un error, eso fue corregido al momento de producirse la revisión en segunda instancia. Entonces el sistema, si se entendiera que hay un error, operó. Pero lo que interesa hoy por hoy es buscar alguna causa. Si usted busca las agujas en el pajar, las va a encontrar. Buscar alguna causa donde hay un error. Entonces eso es lo que a nosotros nos hace señalar que se está subordinando a una política de fustigar la función judicial, que es peligrosa. Ahora, Porque ¿qué- deslegitima a los jueces de garantía. ¿Cómo ve usted el hecho de la rebaja de remuneraciones de los parlamentarios, de los ministros de Estado, de los jueces? Que si bajamos los sueldos de los ministros de la Corte Suprema, hay que bajarlo de la Corte de Apelaciones y de los jueces, de todos para abajo. Sí, porque la escala a nivel de Corte de Apelaciones y Corte Suprema está ajustada a la escala de sueldos del ámbito fiscal. Ese es un tema que ya nos convocó hace un año a partir del congelamiento de salarios. Nosotros hemos puesto, yo creo que hay que diferenciar lo que son los altos cargos profesionales de la administración pública, eso es muy relevante. Quienes estamos vinculados a una carrera y el Estado ha, de alguna manera, invertido fuertemente en la capacitación de quienes estamos adscritos a esa carrera, de eventualmente algunos cargos más temporales, porque finalmente, por ejemplo, los jueces no podemos ejercer la profesión. Y desde siempre nos vinculamos, después de pasar por la Academia Judicial, al servicio como una perspectiva profesional desde siempre. Nosotros hemos demandado que haya normas permanentes de indexación, para que esto no esté regularmente asociado a los vaivenes de la política contingente. Además, pues, hay una cuestión de independencia. No son pocos los países en el mundo que vinculan a la Constitución estos reajustes automáticos, por ejemplo, y sacan a un poder del Estado, que es el Poder Judicial, de estos vaivenes. La delincuencia ha sido uno de los temas que constantemente los candidatos presidenciales e incluso las autoridades ponen sobre la mesa como los que más preocupan a la ciudadanía. Usted, como presidente de los magistrados, ¿qué podría decir que hoy es lo que necesitan? ¿Qué herramientas necesitan? Porque claro, son un montón de áreas las que hay que abarcar, pero ustedes como presidente de los magistrados. Usted dice como jueces para un mejor servicio. Exactamente. Mire, el Poder Judicial ha hecho un esfuerzo, no quiero parecer autocomplaciente, pero creo que en lo que la Constitución y las leyes nos encargan, que es resolver casos. Fíjese que la función judicial es más sencilla de lo que se plantea. No es tan fácil ejecutarla, pero desde el punto de vista de su concepción, es resolver casos como tercero imparcial, con la ley en la mano y el mérito del proceso. Por eso cuando se nos subordina a estas agendas públicas, decimos eso no es lo que está en la ley. Pero nosotros, en esa lógica, el Poder Judicial se ha modernizado. Hoy día, por ejemplo, tenemos algunas áreas donde estamos viendo con preocupación sí ciertos índices de colapso. Por ejemplo, la justicia laboral, que tiene 10 años de reformada, hoy día está más que duplicado sus ingresos y las dotaciones siguen siendo las mismas. Entonces hay que estar muy alertas a esos signos, digamos, efectivos de demandas, de recursos materiales, de mejoras en la dotación y entregar como corresponde a quienes tienen las competencias para revisar la ley, esas competencias. Nosotros no queremos sustituir lo que se debate a nivel de
debate público en los ámbitos legislativos, sino que solamente colaborar con experiencia. ¿Y algún mea culpa? Siempre se me hace esa pregunta. Siempre hay puntos donde mejorar, no hay ninguna duda. Pero hoy por hoy el Poder Judicial tiene altos niveles de probidad. Creo que tenemos todavía una reforma que enfrentar en materia de gobierno judicial. Probablemente haya que modificar las estructuras de gobierno a nivel de tribunales superiores, mejorar la vocación de los tribunales superiores estrictamente a lo jurisdiccional. La Corte Suprema hoy tiene demasiadas funciones distintas a lo jurisdiccional y arrastra a la Corte de Apelaciones como verdaderas intendencias. En ese sentido somos un sistema muy distinto al que existe en el resto de las democracias. Y ciertamente siempre estamos identificando lugares donde mejorar la capacitación, y en eso somos bastante autocríticos. Ahora, el problema de la violencia contra la mujer ha logrado una alta visibilidad. Las estudiantes de la enseñanza superior ya llevan más de un mes de paralización reclamando derechos, exigiendo justicia. Eso se ha reflejado en la presentación que se hace en los tribunales de familia por una parte y en la justicia criminal por otra parte. Sí. Y en la laboral, fíjese, porque ha habido causas de acoso sexual en el ámbito del trabajo bastante recurrente. ¿Han aumentado las denuncias? Esas denuncias han aumentado lentamente, porque es un fenómeno siempre bastante complejo, bastante opaco. La víctima regularmente se siente muchas veces sometida a un enjuiciamiento dentro de sus pares. No es fácil, incluso existiendo instrumentos dentro de la empresa, por ejemplo, estoy pensando en el ámbito laboral. También pasa en lo penal, la revictimización, la posibilidad de reorientar la culpa en la propia víctima, pero progresivamente se han hecho esfuerzos. Fíjese que es importante destacar, en este caso usted me preguntaba por lo que el servicio ha ofrecido. Hay una Secretaría de Género liderada por la ministra Andrea Muñoz en la Corte Suprema que ha hecho un trabajo realmente muy encomiable para, digamos, destacar las herramientas que hay que tener para entender estos fenómenos de violencia cuando se juzga, se le denomina juzgar con perspectiva de género, pero es un proceso, yo diría, bastante paulatino donde los jueces nos hemos estado preparando progresivamente. El femicidio, de acuerdo con la caracterización que tiene la ley, ¿es insuficiente a su juicio? Mire, ese es un debate muy de especialistas. El femicidio, usted sabe que se conceptualizó de manera particular como un delito y muchos entendían que no era otra cosa que un tipo de homicidio. Pero ya logró un estatus bastante específico. Probablemente lo que sea insuficiente hoy por hoy es que muchos jueces entiendan que el escenario en que se producen estos fenómenos de violencia que terminan manifestados en delitos, lesiones, homicidios, específicamente en la persona de la mujer, responden a fenómenos de violencia de género que debieran ser estudiados como tales. El contexto en que se produce no es irrelevante para entender el viejo derecho penal en esa lógica. Muy clarificador todo lo que nos has explicado hoy día, Álvaro Flores. Queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Buenas noches. que tengan una buena jornada. Hacemos una pausa cortita, volvemos con Esto es Noticia. De vuelta en Esto es Noticia. Avanza rápido el programa. Hemos estado comentando fuera del micrófono aquí con Sergio Campos este incidente Uber. Según la última encuesta Academ, un 94% de los sondeados supo de este incidente en el aeropuerto. Y también este sondeo revela, entre otras cosas, que un 76% apoyó la acción del carabinero y solo un 37% considera que aquí hubo un uso desmedido de la fuerza. Queremos saber qué está pasando con la ley que está en el Congreso, durmiendo, según algunos, desde octubre del 2016. La ley Uber, para eso hemos invitado hoy día, aquí a Esto es Noticia, a la diputada Jenny Álvarez. Ella es presidenta de la Comisión de Transporte. Diputada, buenas noches y gracias hoy por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta que surge y se pone nuevamente sobre la mesa, ¿qué está pasando con esta ley Uber? Lo comentábamos, está desde octubre del 2016 en el Congreso, no ha avanzado y ahora con este incidente comienzan las personas a analizar y a decir, a ver, ¿por qué sigue ahí descansando en el Congreso? Bueno, yo primero
quiero agradecer esta oportunidad de poder volver a hablar de un proyecto tan importante como este, lamentablemente tras los hechos que conocimos en el aeropuerto, pero hoy día estamos nuevamente hablando de este proyecto que es tan importante. Nosotros estuvimos en 2017 discutiendo en la Cámara de Diputados, tenía urgencia, suma urgencia, por lo tanto logramos avanzar en el proyecto, logramos recibir a todos los actores, porque este es un proyecto que además no hay mucho consenso, hay mucha diferencia de opiniones, tanto de las plataformas, de la gente que utiliza las plataformas, los Uber, los Cabify, con los taxistas. Por lo tanto, teníamos que llegar a un proyecto de ley, una discusión que dejara a todos conforme. Nunca será así, pero tratamos de, en la discusión, avanzar lo más que pudimos en 2017. Pero terminado el periodo del gobierno anterior, empezamos en este periodo y se le sacó la urgencia porque el gobierno ha estimado que quiere revisar el proyecto. Por lo tanto, hoy día no está entre las prioridades del Ejecutivo y estamos a la espera que se revise y que se pueda ingresar con una urgencia en este minuto a la comisión que me toca presidir, de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, como para empezar nuevamente esta discusión, porque con los hechos que hemos visto graves, creemos que es urgente poder avanzar en lo que es este proyecto de plataforma, regular esta competencia que se da hoy día desleal, claro, como así lo dan a conocer los taxistas, pero por el otro lado también es una fuente de ingresos para muchas personas que trabajan en Uber y también hay que decir, mucha gente se está movilizando, no solo en la región metropolitana, en plataformas, en estos transportes, sino también en las regiones y en todo el país ya, en el mundo entero hay que decirlo. Sí, la diputada Jenny Álvarez es parlamentaria representante de la región de los lagos, también hay Uber allá en la región, pero la idea del Ejecutivo, por lo que uno conoce hasta ahora, es crear una aplicación al estilo de Uber y que trabajen en el mismo sistema los taxis tradicionales en nuestro país. ¿Ese es un camino, una vía de solución al problema o no? La verdad es que hoy día solo tenemos los anuncios del Ejecutivo, no hemos visto el proyecto en sí, que es lo que realmente ellos quieren enviar a la comisión de la Cámara de Diputados, pero la verdad es que nos hacemos la pregunta, nosotros, y ahí en ese sentido yo creo que todos hemos cometido los errores que hoy día estamos viendo de esta desregulación que hay con el tema de transporte público, sobre todo el menor, en el sentido de que separaron las plazas de los taxis, pero había una necesidad ciudadana de poder contar con movilización, sobre todo en la región metropolitana después del Transantiago, lo que generó que estas plataformas sean muy utilizadas por la comunidad y hoy día ya es parte de nuestra cultura y tenemos que regularla. Sí, pero diputada, cuando usted dice esto hay que regularlo, es un tema que ya lo comentábamos, ingresó al Congreso en 2016, usted lo revisó en la Comisión en 2017, en esta administración se le quita la suma urgencia. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que exista, así, derechamente, una ley Uber? Bueno, nosotros lamentamos que se haya retirado la urgencia porque nosotros ya lo habíamos aprobado en general y estábamos ya discutiendo en particular el proyecto. Yo creo que hay voluntad de todos los integrantes de la comisión de que esto se vea rápido. El Ejecutivo tiene que es quien manda las urgencias de la Cámara de Diputados y de las comisiones, y si ellos le ponen urgencia podríamos despachar rápidamente un proyecto de la comisión. Para hacer así una ciencia ficción, por ejemplo, y sacar una idea. Es difícil dar tiempo porque hay que discutir y si ingresan un nuevo proyecto tenemos que comenzar primero recibiendo a todos los actores, escuchando a todos los actores que tienen que ver con este proyecto, tanto sea de las aplicaciones como los taxistas. Nosotros recibimos a muchas organizaciones, gremios de todo el país que nos fueron a contar su punto de vista con respecto a la regulación de las plataformas de estas tecnológicas para utilizar el transporte público. Iban representantes de Uber, me imagino. De Uber, de Cabify, incluso microbuseros, porque el proyecto de ley aumentaba la cantidad de pasajeros, entonces veían una amenaza ahí. El tema no es fácil, el tema es complejo, pero yo creo que esto es una oportunidad para poder regular y empezar la discusión lo antes posible. Nosotros estamos esperando en la comisión de que así sea y esperamos que pronto llegue el proyecto para poder regular algo que la verdad hoy día tenemos que pensar en todos los ciudadanos que utilizan y que necesitamos darles seguridad. Seguridad, ¿por qué? Porque hoy día no hay un registro formal, no hay
una responsabilidad laboral con los que manejan estos Uber o estos vehículos de estas plataformas, entonces tenemos que regular. Ahora, yo tengo un dato aquí de 2014, lo que revela que este 2018 puede ser mucho más. Son 70.000 vehículos Uber que hay en todo el país, 2 millones de usuarios en 20 ciudades de Chile. Y esa situación hoy día seguramente está aumentada. Entonces, ya es imposible sacar del mercado al Uber, porque representaría además un porcentaje de cesantía de alrededor del 1,5%. O sea, tenemos un problema, digamos, que refleja esta realidad. ¿Cuál sería la respuesta para los taxistas que dicen que esto es una competencia desleal? ¿Que se estableciera un registro nacional, como dice usted? Sí, que pagaran, es desleal de todas maneras porque ellos tienen que pagar al Ministerio de Transporte por las plazas, por los vehículos, tienen que pagar las patentes que son más elevadas de los taxistas, y el Uber no paga nada de eso. Entonces ellos pueden cobrar más barato por lo mismo, pero nosotros tenemos que hacer un mea culpa. ¿Por qué antes no nos modernizamos? ¿O por qué antes no ocupamos esta tecnología para poder aplicarla en el transporte público? Pero hoy día ya no tenemos nada que hacer, ya se instaló Uber, existe esta cantidad de vehículos, de socios, que tenemos que regular a través de esta ley. Nosotros creíamos que era una ley que habíamos discutido con todos los actores, que íbamos perfeccionando con la discusión, en particular en la Cámara. Por eso hoy día sentimos que igual puede ser un retroceso. Vamos a esperar lo que el Ejecutivo dice en cuanto a lo que viene en discusión del proyecto, para poder avanzar y regular esta situación compleja que tenemos con los transportes. ¿Dentro del proceso pueden invitar al ministro de Transporte o no? A todos los actores. ¿A la ministra? A la ministra. Nosotros la discusión la hacemos con ella y ella ha manifestado en los otros proyectos igual la voluntad de estar en la comisión, así que eso también se valora, como lo hicimos en la discusión de este proyecto en el periodo pasado. Teníamos todas las semanas a la ministra discutiendo con los invitados, con toda la gente que fue a plantear sus puntos de vista sobre este proyecto, con la ministra para poder ir avanzando, porque muchas de las indicaciones las tiene que hacer el Ejecutivo y no podemos hacerlo los parlamentarios, claro. Y que ahí trabajamos en conjunto con nuestros asesores, los asesores del Ministerio y con los actores involucrados en esta materia. Diputada, ¿podrían invitar al exministro Andrés Gómez Lobo, que dijo que usaba Uber? Sí, bueno, él igual alcanzamos a ver algo de este proyecto al inicio, fuera de la comisión, antes que empezáramos a discutirlo. Y por supuesto, él es un experto en tránsito y seguramente sería un aporte en la discusión futura de este proyecto. ¿Y usted ha usado Uber alguna vez? Sí, he usado Uber. No tengo la plataforma, pero sí me ha tocado acompañar gente que usa. Hoy día tenemos que pensar que la ciudadanía lo usa muchísimo. Es más, llega hasta la puerta de la casa, los costos son menores, entonces se cubre una necesidad de riesgo además, porque nadie tiene que salir a tomar el taxi fuera, lugares donde para una mujer, por ejemplo, puede ser complicado. Tenemos que ver también que el Uber ha tomado una importancia después de que aprobamos la ley de tolerancia cero, de no conducir bajo el efecto del alcohol. Por lo tanto, la gente sale las estadísticas dicen que sale a carretear, ¿cierto? Y toma esto Uber o Cabify o alternativa de la plataforma. Ahora hay también una aplicación donde son las taxistas, las conductoras son mujeres. Por si tienen que trasladar a una joven, a una mujer. Prefiere elegir que una mujer esté manejando el auto que un hombre. Le queremos agradecer, diputada, su presencia. Pero falta regular esta situación para proteger a los ciudadanos que toman. Avance. Sí, tenemos la disposición como presidenta de la comisión de avanzar lo más que, porque hoy día ya es un hecho grave. Y termino con esto. Vimos un enfrentamiento con carabineros en el aeropuerto, pero se da estos enfrentamientos mucho en sectores de barrios nocturnos. Entonces no queremos lamentar a la pérdida de alguna persona, algún herido más grave, no sé.
tenemos que evitar que pasen hechos graves en este sentido. Hay una persecución permanente ahí con los Hay Uber, con los taxis. Sí, por supuesto, Sí. unos tienen que pagar y están totalmente regulados, los otros no, entonces los enfrentamientos se dan en todos lados, no solo en la región metropolitana, en la región de los lagos, donde la ciudad de Puerto Montt, la ciudad más grande, ya se ven estos enfrentamientos con este tipo de transporte, entonces tenemos que también resguardarlos a ellos con este proyecto de ley que viene en camino. Muchas gracias, diputada, gracias por por la acompañarnos esta invitación. noche. Bueno. Gracias, que tenga buena noche. La diputada Jenny Álvarez, presidenta de la Comisión de Transportes. Hacemos una pausa, ya volvemos a Esto es Noticia. Aquí seguimos con Sergio Campos analizando la actualidad en Esto es Noticia. Hemos comentado muchos temas fuera de micrófono. Hay mucho para analizar lo que ha ocurrido los últimos días con la visita a nuestro país de los enviados papales Charles Cicluna y Jordi Bertomeu. También decisiones que ha tomado el alcalde de Santiago respecto a un liceo emblemático. ¿Por qué tema quieres comenzar a desmenuzar la actualidad hoy día, Sergio Campos? Los enviados especiales del Papa ya se van de Chile, pero dejan instalados acá dos elementos que me parecen son muy importantes, que fueron capaces de ir hasta Osorno, arrodillarse y pedir perdón en una iglesia que no está ni con mucho reconciliada. Es un proceso bien largo entre los fieles que apoyaban al obispo Barro y aquellos que estaban en contra y que lo acusaban de la comisión o concomitancia para la comisión de delitos por el cura Canadiano. Ese es un punto. Y lo otro es que ellos dejan instalada como una oficina para recibir reclamos. Y eso revela que estas violaciones, estas vulneraciones de los derechos de los niños, qué sé yo, y de otros sacerdotes incluso, era un fenómeno que se producía en todo el país. Por eso ellos reconocen esta realidad e instalan esta oficina para que la gente se acerque y haga las denuncias correspondientes. Y lo tercero que me parece importante es que Bertomeu ha planteado que es necesario hacer reparación. Y reparación desde el punto de vista económico es muy importante, ha dicho, aunque no resuelve el problema de fondo, el daño que se produjo, pero por lo menos da una satisfacción del punto de vista material. Y eso revela también la capacidad que ha tenido el Papa de poder reciclar su pensamiento, que al principio descalifica a los fieles de Osorno, le encuentra toda la razón a Barro, tráiganme pruebas, pero después cambia de actitud cuando le muestran evidencia. Y los que están saliendo aquí librados de toda esta situación por este momento, el cardenal Esati y el cardenal Errázuriz, claro, que tienen responsabilidad también. A ver, de todo lo que comentaste, Sergio, yo me gustaría quedarme con dos cosas. Uno, el pedido de perdón. Fue súper llamativo lo que tú comentabas, lo que ocurrió ahí en Osorno, los tres de rodillas, el enviado papal junto al nuevo administrador que llegará ahí a Osorno, el padre Jorge Concha. El punto es, ¿cómo habrán recibido los osorninos este pedido de perdón? Pues yo creo que todavía hay una sensación como de, no sé si desconfianza, pero creo que hay, lo han pasado tan mal, hace tantos años, han sido tantas las críticas y cuestionamientos que hay gente que decía, no sé, hay que esperar, yo creo, a ver qué viene ahora, qué hará el sacerdote Concha ahí en Osorno. Y lo otro que tú comentabas, la instalación de una oficina, que suena fuerte, instalar una oficina para recibir denuncias de abusos sexuales. Bueno, los que apoyaban a Barros, y lo apoyan todavía, es que dice que no ha habido ninguna explicación por qué a Barros se le dio de baja como obispo de Osorno. No existe explícitamente las causas. La razón, por... Claro. Y eso es un punto también que seguramente requeriría que se explicara para darle satisfacción también a esos fieles y que permitiría de alguna manera iniciar el camino a la reconciliación, claro, entre los osorninos que son católicos. Por lo menos la cantidad de gente que había en la iglesia en esta actividad, en esta ceremonia del domingo, era muchísima más comparado a las personas que habían ido en el último tiempo, y eso ya es una primera señal de que ellos quieren ver y abrir quizás esta puerta a la posibilidad de retomar esta relación o contacto con la iglesia. Yo creo que el paso de estos enviados papales, Cicluna y Bertomeu, ha sido realmente positivo. Han recibido a casi 100 víctimas de abusos sexuales, han sostenido una cantidad de reuniones increíbles, y también lo otro llamativo fue lo que ocurrió el fin de semana, con la entrevista, no sé si tuviste oportunidad de leerla, a Óscar Caradima, el hermano del ex sacerdote del Bosque. Claro, mira, Óscar Caradima realmente me impresionó muchísimo, porque aparte de parecerse a Fernando Caradima,
él dijo que incluso hasta la madre le temía a Fernando Karadima. Era un tipo tremendamente autoritario y él lo interpeló para que pida perdón. Pero Karadima no va a pedir perdón, porque resulta que él se declara inocente según dijo su médico, a pesar de que él fue enjuiciado por la justicia ordinaria, por la justicia criminal, y se probaron los delitos, pero no podía ser condenado porque ya habían prescrito los delitos de acuerdo con la ley. Claro. Por lo tanto, esa entrevista a Óscar Karadima fue impresionante. Fue impresionante, sí. Incluso él soltó algunas lágrimas, que una entrevista de la Tercera TV y que se publicó en la Tercera y después lo reprodujeron los canales de televisión, la Radio Universo, la Radio Cooperativa, reprodujeron después sus declaraciones porque fueron muy fuertes. Bueno, el hermano de este sacerdote también decía, entre otras cosas, que me llamó mucho la atención, dijo, él nos desprecia como familia, que nunca tuvo más contacto con ellos, que no tenía su teléfono celular para poder hablar con ellos. Le preguntaban también por el obispo Juan Barros, y él decía, la relación con Juan Barros era mucho más cercana de lo que la gente creía, pese a que el propio Fernando Karadima lo negaba, o el propio Barros lo negaba. La relación sí era fuerte. Yo creo que esa fue una entrevista muy llamativa, una exclusiva, tú ya lo decías, de la Tercera, donde también se comenta que su visita y su reunión con el Papa Francisco quedó guardada bajo 7 llaves y recién ahora se supo que él fue uno de los laicos que acompañó a este grupo de sacerdotes hasta el Vaticano. Sí, mira, toda esta situación cuando uno ve no solamente lo de Fernando Karadima, también de los marianos, de los maristas, en fin, que han violado niños, que han ultrajado a otros sacerdotes incluso, y tú dices, bueno, ahí está la explicación por un dato que la misma Iglesia entrega, que hay una emigración de fieles, se nota la ausencia en las misas de los domingos y por supuesto las vocaciones sacerdotales que ya venían mostrándose como una disminución muy sustantiva en la Iglesia Católica. Entonces este daño ha sido tremendamente profundo y vamos a ver cómo se recompone, porque por último esta institución tiene 2000 años de existencia y no es la primera crisis que enfrenta. Bueno, aprovechemos de revisar el sitio de cooperativa.cl a propósito de las denuncias que estamos comentando. Congregación de los Sagrados Corazones investiga esta denuncia de abuso sexual contra un sacerdote. Una acusación es contra Juan Andrés Pereteakovich, quien lleva 5 años sin encargos pastorales por razones de salud. Otra denuncia más que se suma y un tema muy interesante. Por primera vez en Chile se tendrá acceso a este archivo secreto, por así decirlo, que tiene el Vaticano. Esta caja guardada bajo 7 llaves, que solo el obispo tiene acceso a ella, donde están el detalle de todas las acusaciones que se han presentado contra distintos religiosos, por ejemplo, por tema vinculado a los abusos. Y ahora se podrá tener acceso a ella, obviamente, por parte de la Fiscalía. Otro paso más que deja esta decisión del Papa Francisco de mandar a 2 personas que han sido clave, a mi juicio, en este proceso. Bueno, yo creo que es una lección también de que se puede hacer justicia cuando existe la voluntad de llevar a cabo los procesos que son necesarios para lograr finalmente verdad y que se establezca responsabilidades concretas, porque eso es lo que importa en esta historia. Y hay gente que no entiende mucho esto, dice, pero ¿cómo se dejaron abusar? Pero es que el ejercicio del poder espiritual en este caso, ¿no? Los representantes de Dios en la tierra, esa es más o menos la imagen de los sacerdotes. Y ese poder, la gente lo siente mucho, la gente que tiene fe y que cree, sí. ¿Te fijas? Entonces, esa situación de dominación constituye un doble abuso. Está el abuso de poder, ¿no? Y la comisión del delito de la violación de tipo sexual, digamos, o sea, es una cuestión terrible. El abuso de conciencia es terrible cuando una persona es, por ejemplo, director espiritual de alguien, donde uno le confía todas sus cosas y esa persona te manipula psicológicamente y te lleva a cometer quizás algún tipo de delito o aceptar algún tipo de maltrato, es algo muy fuerte, tal como tú estás comentando, Sergio. ¿Hagamos una pausa? Hacemos una pausa. Hacemos una pausa en estas noticias, vamos a volver en el próximo bloque para analizar otros temas de la actualidad. En Esto es Noticia, hay temas que han quedado pendientes y son dignos de analizar. Nos queda muy poquito tiempo, pero uno de ellos lo que pasó con el resultado de la última encuesta CADEM, donde el presidente Sebastián Piñera alcanza una
alta aprobación presidencial. También en el incendio en el Liceo Munátegui. Finalmente se cierra esa institución, se trasladan a 700 alumnos. Y por último, el director de Carabineros, que se refirió a este fraude en la institución, dijo que la cantidad de plata era pequeña. Son 28.000 millones de pesos, una organización mafiosa que operó durante 10 años en la policía uniformada. A lo mejor el general director no leyó el libro de Mauricio Weibel, Ni Orden ni Patria, donde se describe de cómo se articulaban de norte a sur del país para defraudar y donde había altos oficiales de Carabineros. O sea, esta situación es gravísima, una institución en que confían los chilenos, en que depositan todo el concepto de seguridad, y que se haya cometido ese delito tan cuantioso, ¿no?, y articulado como un grupo mafioso, yo creo que es como para tenerlo en consideración. El monto de la plata pasa a ser hasta relativo, digamos. Es la organización criminal que se organiza dentro de la policía uniformada. Y fue fraude. Sí, o sea, claro. mucha la plata o poca fue fraude finalmente. Declaración que hizo el general Hermes Soto en esta primera cuenta pública de Carabineros. ¿Qué nos queda en el tintero? Revisamos la encuesta académica y vamos a alcanzar, Sí. yo creo. Mira, me están entregando unos datitos bien interesantes respecto al último sondeo, donde subió la aprobación del presidente Sebastián Piñera 76%. Claro que sí. Y ahí tenemos... ¿Le quería la encuesta o no, Sergio? La encuesta, sí. ¿Sí? Sí, la encuesta, bueno, forma parte ya de la geografía, digamos. Hay mucha discusión acerca de la metodología y todo. Yo en la mañana con el director general de investigaciones conversábamos acerca de la encuesta y él decía el 87% de aprobación tiene la Policía de Investigaciones, una situación que le halagaba mucho porque ellos están celebrando 85 años de existencia de la Policía Civil. Mira, te queremos dar las gracias, Sergio Campos, por habernos acompañado hoy día aquí Con mucho en gusto. Esto es Noticias. Nos vamos a reencontrar más adelante, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Esto es Noticias. Que estén bien y buenas noches. Buenas noches.